Van a poner buenos días. ¿Y quién es la persona? No pone. Dice, la clase 11 en realidad es compartida clase 11 y 12, ¿ya? Que tiene que ver con el sistema de gestión de residuos líquidos. Ya hemos hecho residuos sólidos, ahora tiene que ver con el sistema de gestión de residuos líquidos y en el contexto de bebidas industriales, ¿sí? Entonces ya les he mandado material educativo y vamos a iniciar la clase y vamos a hacerla hasta aproximadamente 8:50. Por eso que ya no les puse 8:15 porque tenemos evaluación. A partir de las 8:50 ya termino y aunque ya se me va también, ¿verdad? Bueno, de todas maneras voy a tratar de ver. Y luego después de eso viene su evaluación de 35 minutos, ¿ya? Entonces a las 8:55 a más tardar ya les voy a, digamos, enviar la evaluación. Ya jóvenes, entonces hay que estar al tanto de que hoy hay evaluación de las dos primeras elementos, perdón, de las dos primeras clases. ¿Ya, chicos? Entonces eso sería. Entonces vamos a empezar la clase y ya les estoy poniendo el compartir pantalla. Ya los que entran más tarde voy a tratar de incorporarlos, pero lo importante es que ya tengo que estar en clase. Eh, Ustedes me dicen si están observando. ¿Se puede ver? Está cargando Acosta. todavía. Ahora Ah, sí, ahora está sí. cargando. Porque acá yo Ya ya lo se estoy puede viendo. ver. Ya, ok. Ya chicos, entonces vamos a ver la clase de hoy sobre gestión de residuos líquidos, tratamiento de aguas residuales. ¿Ya? Entonces, ay, un ratito. Algo pasó acá que ya. Entonces, ¿qué son aguas residuales? En primer lugar, términos de generalidades. Son aguas usadas, o sea, agua residual, su nombre lo dice, ya está usada el agua, ¿ya? Que proceden de viviendas o de uso doméstico y también instalaciones de servicios industriales, o sea, engloba las aguas residuales tanto las aguas que vienen de servicio doméstico como de servicio industrial, de las industrias, sanitarias inclusive o agrícolas. Se evacúan, pero tienen, digamos, en común que se evacúan por las instalaciones públicas o también privadas, generalmente en Perú es instalaciones públicas, llegan a la red de alcantarillado, ¿ya? Públicas o privadas de saneamiento de los distintos medios receptores, diluidas o no estas aguas, generalmente no son diluidas, puede ser que las empresas la diluyan antes de vertirla al alcantarillado, con cualquier, ya, diluidas o no, con cualquier agua subterránea, aguas de pozo, que pueden existir también dependiendo del lugar, superficial o de lluvia a que se le haya incorporado. Generalmente del alcantarillado va pues al río Rímac en el caso de Lima. La mayoría de las actividades humanas que utilizan agua generan sus residuales, ¿no? A nivel de vivienda, a nivel de todo tipo de empresa, en la agricultura, etc. A medida que crece la demanda global de agua, el volumen de agua residual generada y el nivel de contaminación que tienen estas aguas residuales se encuentra en constante aumento en todo el mundo, sobre todo aquí en Perú. ¿Por qué? Por el crecimiento de la población. Más población, más contaminación. Eso ya es directamente proporcional, ¿no? Y en todos los países, excepto los más desarrollados, la mayor parte de aguas residuales se vierte directamente al medio ambiente, en este caso a los cuerpos de agua, sin tratamientos adecuados. Bien, entonces fuentes y componentes de aguas residuales. Bueno, las fuentes ya viene, como les había mencionado antes, viene de uso doméstico, uso industrial, de la agricultura, de la minería. Bien, existe una estadística frecuentemente citada que las aguas residuales están compuestas aproximadamente de un 99% de agua, por eso es agua residual, ¿no? Y un 1% de sólidos en suspensión, coloidales y disueltos. Esos sólidos son los que están contaminando el agua. Aunque la composición exacta de aguas residuales varía, obviamente, según las diferentes fuentes. Claro, por ejemplo, de fuentes domésticas va a venir un agua residual más cargada de materia orgánica, a diferencia de las aguas industriales, ¿no? Que tienen de todo, no solamente materia orgánica, sino también materia inorgánica, y dentro de esa materia inorgánica hay las más peligrosas y menos peligrosas. Bien, entonces el agua sigue siendo sin duda su principal componente de las aguas residuales. Las distintas fuentes de agua residual pueden presentar otros tipos de componentes en concentraciones variables y dependiendo de la fuente, ¿no? O sea, como les digo, de uso doméstico, de la minería, su agua está cargada de contaminantes inorgánicos, por ejemplo, ¿ya?
Bien, entonces es probable que las aguas residuales domésticas y municipales que contengan altas cargas bacterianas, si bien la mayoría de bacterias presentes en las heces humanas no son inherentemente patógenas. Es decir, las aguas que vienen de uso doméstico, ¿ya? Y en sí de la industria también, pues las aguas municipales ya incluyen las industrias de ese sector, ya digamos del distrito de Victoria, del distrito de Los Olivos, etcétera. Aguas municipales que tiene que ver también con la actividad industrial, ¿ya? Entonces también tienen carga bacteriana. Bueno, en los residuos industriales líquidos, o sea, de las aguas residuales, se encuentran constituyentes como hay diversos constituyentes. Lo más conocidos son las materias sólidas o viscosas en cantidades o tamaños que por sí mismas o interaccionando entre estas producen obstrucciones o sedimentos que impiden el correcto funcionamiento y conservación del alcantarillado, o sea, obstruyen digamos, las tuberías de alcantarillado. Dentro de estas materias sólidas, lo que se cuantifica a nivel ya de calidad de agua son los sólidos en suspensión. Son todas aquellas sustancias que no están diluidas, no están en disolución en el agua residual, o sea, están suspendidas por eso, no están totalmente disueltas. Pero lo bueno es que como están en suspensión, son separados de la misma por procesos normalizados de filtración. Son fáciles de separar estos sólidos en suspensión, ¿ya? Bueno, y se expresa estos sólidos de suspensión en miligramos por litro. Ustedes, en el control de calidad, habrán visto la calidad del agua a nivel, digamos, de la materia orgánica y de la materia inorgánica, ¿sí? Calidad organoléctrica que tiene el agua. Y si no, yo les puedo pasar también información sobre calidad del agua, de acuerdo a MINSA, el Ministerio de Salud. Bien, entonces otro componente de los residuos industriales líquidos, de las aguas residuales, son disolventes o líquidos orgánicos inmiscibles, combustibles o inflamables como gasolina, petróleo, tolueno y hay otros más, ¿no? Y estos orgánicos inmiscibles quiere decir que justamente no se diluyen en agua y, digamos, hay que retirarlos también. ¿Por qué? Porque muchos de estos pueden ser combustibles como la gasolina y el petróleo, por ejemplo, inflamable, ¿sí? Y entonces, sobre todo el petróleo que viene justamente de uso industrial, ¿no? Muchas veces se utiliza gas y petróleo también para, digamos, el uso de ciertos equipos. Bien, el tolueno como fuente, por ejemplo, de disolvente de grasas, por ejemplo. Tricloroetileno, bueno, que es menos conocido de la industria alimentaria. Aceites y grasas, esto ya es común, ¿ya? La industria alimentaria, por ejemplo, de por sí utiliza, por ejemplo, en la industria de granos y tubérculos, aceites, ¿no? Para hacer las galletas, la grasa, inclusive en materia grasa, para hacer diversos productos. Y también en control de calidad, bueno, en el caso de la industria de bebidas, más que estos aceites vienen de la lubricación, ¿no? De las máquinas. Ahora, también en control de calidad se utiliza para cuantificar la materia grasa de un alimento. Por ejemplo, se utiliza disolventes como el éter etílico, el éter de petróleo, que son usados justamente para determinar materia grasa de un determinado alimento, ¿ya? El freón como material refrigerante, tetracloruro de carbono, bueno, eso es menos conocido en la industria alimentaria. Sustancias sólidas potencialmente peligrosas, y esto más es que no tanto la industria alimentaria no está cargada de estas sustancias que son peligrosas. ¿Por qué? Porque trabaja más la industria alimentaria con materia orgánica. Sin embargo, sí puede haber presencia, ¿no?, de sustancias peligrosas. En este caso, carburos, cloratos, hidruros, etc. Gases o vapores combustibles inflamables o tóxicos procedentes de motores de combustión interna, y esto ya tiene que ver con las máquinas en sí. Materias colorantes, eso sí está, digamos, es conocido en la industria alimentaria el uso de materias colorantes, y debe ser garantizada la biodegradabilidad de esta materia colorante, ¿ya? Generalmente no se debe permitir el uso de materia inorgánica que no sea fácilmente biodegradable. La vez pasada ya les he dicho, la biodegradación tiene que ver con la degradación por parte de los microorganismos, por eso es bio, de vida. Los microorganismos degradan la materia orgánica. Bien,
Aguas residuales, las tendencias mundiales. En promedio, los países de ingresos altos, y ahí nos vamos a Europa, Estados Unidos, cerca del 70% de las aguas residuales municipales e industriales que generan, ya, en realidad se tratan estas aguas, tratan las aguas, ya, estos digamos, países de altos ingresos, cerca del 70% ya es agua tratada. Este promedio cae a un 38% en los países de ingresos medios y altos. Bien, en todo caso, de ingreso medio, por ejemplo, en Latinoamérica tenemos Costa Rica, ¿ya? Y la mayoría de México puede ser también, pero la mayoría de países latinos caen en países de ingreso medio o bajo, ¿ya? Y justamente en países de ingreso bajo, solo el 8% recibe algún tratamiento de estas aguas antes de vertirlas al alcantarillado. Estas estimaciones sustentan la aproximación que se cita comúnmente que en el mundo más del 80% de agua residual son vertidas sin tratamiento alguno a la red de alcantarillado, con las consecuencias correspondientes, consecuencias negativas. Entonces, en la gestión de residuos líquidos, ya que tiene que ver ya con la empresa justamente, ahí tiene que verse qué tratamiento se le va a dar a las aguas residuales para evitar efectos negativos, y acá vamos a ver lo siguiente, por ejemplo. El vertido de aguas residuales sin tratar o con tratamiento inadecuado tendrá consecuencias que se clasifican en 3 grupos. Efectos nocivos a la salud de estas aguas residuales, efectos ambientales negativos, y eso es triste porque lamentablemente en Lima tenemos un agua muy contaminada. Repercusiones desfavorables para las actividades económicas, desde todo punto de vista. Por ejemplo, el hecho de que estas aguas residuales afecten la salud, también la salud de los trabajadores se afecta y estaría afectando los ingresos económicos de la empresa si el personal se enferma, por ejemplo, ¿ya? Entonces, también tiene repercusiones desfavorables para las actividades económicas. Pero por otro lado, las aguas residuales también pueden ser una fuente rentable y sostenible de energía y nutrientes, ¿ah? Y eso es lo que tiene que considerar la industria, que no tenga efectos negativos, sino más bien convertirlo en un efecto positivo, ¿ya? Una fuente rentable y sostenible de energía, por ejemplo, y ahora vamos a ver, para eso hay tratamientos secundarios de las aguas, también fuente de nutrientes, materia orgánica, entre otros subproductos útiles después del tratamiento del agua. Los potenciales beneficios de extracción de dichos recursos, o sea, de estos nutrientes, materia orgánica, va mucho más allá de la salud humana y del medio ambiente, con posibles repercusiones en la seguridad alimentaria, la seguridad energética, así como también en la mitigación del cambio climático, que tiene que ver con efectos negativos al medio ambiente. Entonces, estos residuos que están en las aguas, en vez de que estén contaminando, haciendo daño a la salud y efectos desfavorables en la actividad económica de las empresas, más bien deben convertirse en lo positivo y ser fuente rentable de materia orgánica y de energía. Y ahora vamos a ver justamente eso. Bueno, entonces, a ver, en el contexto, dice, de una economía circular donde se busca el equilibrio entre desarrollo económico, protección de recursos naturales. Ojo, el agua contaminada daña los recursos naturales, es decir, daña, por ejemplo, todo el sistema de las aguas, y se daña, digamos, la biodiversidad, los peces y todos los cuerpos que viven en las aguas, ¿no? Entonces, por eso que la contaminación tiene que ver con, digamos, la pérdida de la vida acuática, por ejemplo, ¿ya? Por eso debe haber un equilibrio entre desarrollo económico, protección de nuestros recursos naturales, ¿ya? Y la sostenibilidad ambiental. Actualmente estamos en una inseguridad ambiental, ¿no? Debido a tanta contaminación que existe por diversos motivos, ¿no? Entonces, las aguas residuales constituyen un recurso abundante y valioso para que pueda haber un equilibrio entre desarrollo económico, protección de los recursos y sostenibilidad ambiental. Ojo, entonces hablamos de aguas residuales y tiene que ver con los recursos hídricos, los cuerpos de agua, ¿no? No estamos hablando de contaminación atmosférica ni contaminación de los suelos, sino contaminación de las aguas, ¿ya? Que tiene que ver justamente con fábricas de bebidas. El fin último de la gestión de aguas residuales es el control y la regulación de los diversos efluentes, de los diversos flujos. Entonces,
vamos a hablar al respecto que debe haber un ciclo de gestión de las aguas residuales, ¿ya? Así como vimos la vez pasada, gestión de los residuos sólidos, envases y empaques, acá se va a ver el ciclo de gestión de las aguas residuales. Este ciclo se divide en 4 fases básicas que están interconectadas, muy parecido a lo que vieron en residuos sólidos que hoy día tienen evaluación, ¿ya? Prevención o reducción de la contaminación en la fuente. En la fuente significa en el lugar donde se está utilizando el agua, ¿ya? Prevención o reducción de la contaminación en la fuente. Se debe priorizar siempre que sea posible aquellos métodos de control de la contaminación hídrica que se centren en la prevención y minimización de aguas residuales en el origen, ¿ya? Por ello debe realizarse mediciones iniciales correspondientes al agua residual, ¿ya? Entonces, cuando se utilice agua en la industria, debe siempre monitorearse el nivel de contaminación que tiene el agua que está llegando desde la red pública, ¿ya? Y para eso, ya en el caso de gestión de medio ambiente, por ejemplo, indicadores de contaminación del agua son la demanda bioquímica de oxígeno, la demanda química de oxígeno. Mediciones iniciales, ¿ya? Del agua que entra a la empresa. La prevención, ¿ya? Incluye la prohibición o la fiscalización del uso de ciertos contaminantes para evitar o controlar el ingreso de contaminantes en los flujos de agua residual, ya sea por medio de normativas, técnicas u otros. Es decir, que las empresas ya también tienen que saber que tienen que usar, inclusive para lavado de sus maquinarias, un agua que, digamos, no sea tan contaminante, o sea, portadora, por ejemplo, de metales pesados. Entonces, para eso hay normativas de control de agua. Y en el HACCP, ¿ya? Se pide también siempre todo lo que es el análisis de agua, ¿ya? El análisis de agua no necesariamente para la producción de alimentos, sino también para las instalaciones, ¿sí? Para, digamos, limpieza y desinfección de instalaciones. Se pide certificado de calidad del agua, ¿ya? Entonces, prevención en el sentido de que el agua que se utiliza en la industria no esté contaminada, o reducción en la fuente. ¿Qué significa? Disminuir el consumo de agua en diferentes áreas de la empresa, ¿sí? Ahora, otra parte que también tiene que ver con la gestión de las aguas es la recolección y el tratamiento. Y ahora vamos a ver justamente lo que es el tratamiento de aguas residuales. Los procesos de tratamiento de aguas residuales eliminan diversos componentes de aquellas aguas, ¿no? Principalmente los contaminantes, para que puedan usarse o devolverse en forma segura al ciclo de agua con mínimos impactos ambientales. Lleva un ciclo porque al final el agua que es usada va a pasar al alcantarillado, pero previamente, ¿ya? Las empresas deben hacer su tratamiento de estas aguas residuales. Existen varios tipos y niveles de tratamiento de aguas residuales. Vamos a ver hoy día el tratamiento primario, secundario, terciario, ¿ya? Cuya elección depende de la naturaleza de los contaminantes, de la carga de contaminación y del uso final anticipado del efluente, ¿ya? Entonces, hay tratamientos de aguas residuales y justamente después de ese tratamiento se va a direccionar ya el uso de los efluentes. En el mundo, cerca del 60% de personas están conectadas a un sistema de alcantarillado, pero solo un pequeño porcentaje de ese total de aguas residuales recolectadas recibe tratamiento. O sea, la mayoría, ustedes saben, ¿no? A nivel doméstico no hay tratamiento del agua, simplemente por los inodoros o por los caños fluye el agua al alcantarillado sin ningún tratamiento y ahí estamos mal, ¿no? Sin embargo, existe una creciente tendencia, y esto sobre todo es en países desarrollados, ¿eh? A contar con sistemas de tratamiento de agua residual descentralizado, o sea, justamente en la misma industria que hay allá, digamos, el tratamiento de sus aguas residuales, y que atiendan justamente los establecimientos individuales o pequeños grupos de establecimientos, ¿ya? Bueno, entonces, y algo más se habla aquí, que justamente los costos de estos sistemas de tratamiento de aguas ya descentralizados, o sea, en la misma empresa, muchas veces es de bajo costo y conviene mantener estos sistemas de tratamiento de agua en la misma empresa, ¿sí? Y justamente ello tiene que ver con la protección del medio ambiente y obligación legal que deben cumplir las empresas para evitar que sus efluentes vayan sin tratamiento directo a la República.
Bien, otro punto, etapa, fase del sistema de gestión de aguas residuales también, no solamente el tratamiento, sino el uso de agua residual como fuente alternativa de agua, ya sea potable o no potable. O sea, después del tratamiento, por eso está interconectado esto, después del tratamiento se puede dar ya uso del agua residual, ¿ya? Y dice lo siguiente, muchos países, por muchos siglos, perdón, se ha usado aguas residuales sin tratar o diluidas para el riego, por ejemplo, ¿ya? Como agua de riego. Pero en realidad ni siquiera el agua de riego debe ser, digamos, usada para regar el suelo, porque imagínense si fueran suelos de hortalizas, por ejemplo, donde se cultivan hortalizas, estarían contaminándose las hortalizas o los frutos, ¿no? Con agua residual vertida directamente, sin tratar, ¿no? Para el riego. Entonces siempre debe haber un tratamiento previo. Y eso se encarga también la municipalidad de ver el tratamiento previo de las aguas. Bueno, las aguas regeneradas, después del tratamiento, también sirven como el suministro de agua sostenible y confiable en la industria, para la industria y las municipalidades, ¿ya? Especialmente porque cada vez más ciudades dependen de suministros lejanos y o fuentes de agua alternativas para satisfacer la creciente demanda de agua. Por ejemplo, en los pueblos jóvenes, ustedes saben que en los cerros, por ejemplo, ¿no? Hay sistemas de bidones que lleva la municipalidad para distribución, o también de manera, digamos, privada, se vende también agua, ¿no? Y sabe Dios de qué calidad se estará vendiendo esa agua, ¿sí? Pero la que maneja la municipalidad para el riego, ya a nivel del ornato público, esa sí es un agua tratada, ¿sí? Por lo menos previamente tratada. Sin embargo, las aguas, dependiendo del tratamiento que se le dé, inclusive puede llegar a ser agua potable, es decir, agua para consumo humano, ¿ya? Por ejemplo, acá se señala lo siguiente, las tecnologías de tratamiento de aguas han avanzado al punto de permitir que las aguas residuales tratadas tengan otros usos, siempre que el nivel de tratamiento y la calidad de los fluentes sean aptos para tal fin. El uso de aguas residuales aguas residuales municipales ya tiene que ver con las aguas que pasan a la red dentro de ese lugar, llámese distrito en este caso, ¿no? Bueno, la utilización de aguas residuales municipales tratadas para consumo humano no es una práctica habitual. Sin embargo, algunos países como Australia, Singapur, Estados Unidos, ya bebe aguas residuales tratadas, ¿ya? Es decir, lo usan como agua potable, no necesariamente como agua de riego. Y yo les comento que el agua de la red que viene de Los Olivos es un agua que no es para consumo humano, ¿eh? Es solamente para el uso de lavado de manos, lavado de utensilios, pero no para consumo humano. Sin embargo, hay personas que, digamos, yo he visto ya que hay personal administrativo, por ejemplo, que saca el agua del caño ya en su termito, perdón, en su hervidor, lo va a servir y lo toma. Y yo le digo, esa agua no es apta para consumo. Ay, profesora, pero nadie se ha muerto. Pero al final pueden sufrir, por ejemplo, de daños al riñón o carga microbiana. No es un agua totalmente potable, ¿ya? Sin embargo, como les digo, hay muchas personas que ya el agua que viene de la red pública lo utilizan directamente, ¿sí? Y sabiendo que es un agua que no es para consumo humano, ¿ya? Bien, entonces, esta es otra forma de gestión, ¿no? Otra fase de gestión del agua, el uso del agua residual como fuente alternativa de agua. Y otra ya es la más bonita, que es la recuperación de los subproductos útiles que están presentes en las aguas residuales. El vasto potencial de aguas residuales como fuentes de energía y nutrientes sigue siendo poco explotado. Se puede recuperar energía, por ejemplo, para la generación de energía eléctrica a partir de los residuales, ¿eh? Calefacción y refrigeración. Hoy en día existen tecnologías que hacen posible la recuperación de energía in situ, o sea, en el lugar donde se genera esa agua sucia, mediante procesos de tratamiento de lodos y biosólidos integrados en las plantas de tratamiento de agua residual. Hoy día, por ejemplo, le estoy dando un PPT donde se observa que ya no está la planta Brahma, había llegado una empresa Brahma de cerveza que hace 5 años me parece que estuvo en pie todavía y no sé, dada la baja demanda, se supone, se tuvo que retirar del mercado, pero tenía, digamos,
todo el compromiso social de proteger el medio ambiente, ¿ya? Y justamente eso les voy a presentar después de terminado esto. Se registran entonces avances en la creación de nuevas tecnologías para la recuperación, por ejemplo, de nitrógeno y fósforo de las aguas residuales. Antes de ver esto, de pasar al siguiente PPT, recalcar acá que la recuperación de sus productos útiles es lo que debe tender cualquier empresa de alimentos, sobre todo. ¿Por qué? Porque sus aguas residuales tienen materia orgánica y esa materia orgánica es digerible por microorganismos. Entonces, si es digerible por microorganismos, entonces hay sistemas de generación de energía, porque los microorganismos producen gas y ese gas puede ser usado como fuente de energía. Estos microorganismos en sí producen lodos, ¿ya? Es decir, sedimentos después de la digestión que hacen a la materia orgánica, y estos lodos pueden ser usados como biofertilizantes. Entonces, de eso se trata el uso justamente de aguas residuales a nivel de agua, el uso de las aguas residuales ya en cuanto a la recuperación de los subproductos útiles, ya jóvenes, entonces de eso se trata. Se estima que en las próximas décadas los recursos minerales, acá se habla, por ejemplo, que también se habla de creación de tecnologías para recuperación de nitrógeno y fósforo de las aguas residuales o lodos. Por ejemplo, nuestra orina tiene mucho nitrógeno, y entonces, ¿por qué no aprovechar el agua, las aguas residuales de uso doméstico tienen orinas, ¿no? Está diluido ahí la urea. Entonces, aprovechar el nitrógeno de esa orina que está presente en las aguas residuales para que más bien sea aprovechada como un mineral que va a ser usado como fertilizante. Igual el fósforo que está presente en las heces fecales, ¿ya? Entonces, acá señalo ahí, por ejemplo, es probable que la recolección y uso de orinas sea un elemento de la gestión ecológica de aguas residuales cada vez más importante, ya que esta contiene bastante nitrógeno, 88% de nitrógeno y 66% del fósforo que se encuentra justamente en desechos humanos, ambos componentes esenciales para el crecimiento de las plantas. ¿Ya? Me quedan 10 minutos. Bien, entonces hemos terminado con este PPT, perdón, con este primer tema, y la próxima semana vamos, a lo mejor ustedes ya pueden hacer sus preguntas respectivas, porque la semana que sigue hay evaluación de este tema también, ¿ya? Entonces voy a pasar al otro PPT, a ver, vamos allá, sobre justamente las aguas residuales y carga de las aguas, ¿ya? Y el siguiente PPT, como esto es de 2 semanas, el siguiente PPT es la siguiente semana, pero revísenlo porque va a haber preguntas al respecto, ¿ya? Entonces, a ver, vamos a... ¿se está viendo, jóvenes, o no? Yo digo gracioso, Sí. yo soy la que... ¿Sí? Sí. Sí, sí se ve. Gracias, chicos. Aguas residuales y carga de aguas, ¿ya? Entonces, entre las emisiones procedentes de la industria alimentaria, las aguas residuales ocupan el primer lugar, sobre todo la industria de bebidas, que usa demasiada agua, ¿no? Se componen estas aguas residuales principalmente de sustancias orgánicas resultantes del tratamiento de materia prima, así como productos químicos empleados en la higiene y sanitización de materiales, equipos e instalaciones, ¿ya? Entonces, dependiendo del tipo de bebida, se tienen diversas proporciones de suciedades, llámese orgánicas e inorgánicas. Y estas suciedades, ¿ya? Tiene que ver con la carga de aguas, ¿sí? Entonces, los índices de carga de agua residual, ¿ya? Comúnmente empleadas para ver cuán contaminada es el agua, es la demanda bioquímica de oxígeno, DBO, y la demanda química de oxígeno. Les estoy mandando un PDF para que lean un poquito más sobre DBO y DQO, cuyos valores indican los niveles de suciedad de las aguas residuales justamente de la empresa, ¿no? ¿Qué es la DBO? Se define como la cantidad de oxígeno que requieren los microorganismos para degradar materia orgánica biodegradable existente en el agua residual. Por eso, si se habla de biodegradable, quiere decir que los microorganismos van a ser capaces de degradar la materia orgánica de los efluentes, en este caso del sector bebidas, ¿sí? Entonces, cantidad de oxígeno que requieren los microorganismos para degradar materia orgánica biodegradable. ¿Qué significa eso? Que a mayor demanda bioquímica de oxígeno,
más materia orgánica biodegradable hay en el efluente. Es decir, a mayor DBO, mayor carga residual que hay en ese efluente, ¿no? Entonces, de lo que se trata es de reducir la demanda bioquímica de oxígeno que requieren los microorganismos justamente para degradar la materia orgánica que está presente en el agua residual. En función del tipo de agua y del efluente se tiene, por ejemplo, estos valores referenciales de demanda bioquímica de oxígeno. En un agua pura puede haber entre 2 y 20 miligramos de oxígeno por litro de efluente, por litro de agua, o sea, muy poca demanda bioquímica de oxígeno, porque en el agua en general hay carga microbiana, pero generalmente es inocua, ¿sí? Entonces puede haber cierta demanda bioquímica de oxígeno. En un agua poco contaminada, entre 20 y 100 miligramos de oxígeno por litro de efluente, ¿ya? Es decir, que en poco contaminada, hasta 100 miligramos de oxígeno, ¿ya? Por litro puede existir, ¿sí? Esta agua poco contaminada. Medianamente contaminada ya va entre 100 y 500 miligramos de oxígeno consumido por los microorganismos por litro de efluente. Muy contaminada entre 500 y 3000 miligramos por litro, ¿ya? Y extremadamente contaminada entre 3000 y 15000 miligramos de oxígeno por litro. Es decir, a mayor DBO, mayor carga orgánica en el efluente y justamente también mayor demanda bioquímica de oxígeno. Por si acaso, miligramos por litro es ppm, ¿ya? Ahí les estoy mandando yo un PDF donde van a ver otros valores de referencia también. Lo importante es que la empresa debe eliminar sus efluentes con la menor carga orgánica, que se va a ver reflejada en la menor DBO, ¿ya? Entre 20 y 100 miligramos de oxígeno por litro de efluente es lo ideal, ¿ya? Que sea agua poco contaminada que vaya al alcantarillado. Bueno, naturaleza de los residuos, ¿ya? Tenemos entre los residuos que están en el efluente, tenemos suciedades orgánicas, ¿ya? El agua de lavados y enjuagues y mismas soluciones limpiadoras es cargado en los residuos de naturaleza orgánica que se expresa en términos de DBO, ¿ya? Entonces tenemos suciedades orgánicas que vienen de lavados y enjuagues que se hace justamente a los equipos y justamente estas aguas de lavado van a arrastrar toda la suciedad orgánica que hay en los materiales y equipos, en el caso de fábrica de bebidas, ¿ya? Entonces hay suciedades orgánicas. Por ejemplo, el alto gasto de oxígeno de aguas residuales en las fábricas de cerveza puede elevarse hasta 9 gramos por litro y por ello es atribuible sustancias orgánicas procedentes de... Ya, el alto gasto de oxígeno tiene que ver con la DBO, ¿ah? Ya hay un alto gasto de oxígeno en estas efluentes y esto se atribuye, ¿ya? Por ejemplo, a los depósitos en los tanques de fermentación, hay carga orgánica allí, pegada, la carga orgánica, también en los filtros, donde justamente ya digamos, una parte del sistema de obtención de vino, de cerveza, tiene que haber un sistema de filtros para que purifique más el producto final. Sustancias extractivas de etiquetas, de botellas, fibras de papel, limpieza de almacenes, ya, pérdidas de cerveza en las bodegas, todo eso hace justamente que los efluentes se carguen más de materia orgánica. Y hay que tener cuidado también porque en el caso de bebidas, las botellas y sus etiquetas, lamentablemente, que más cargan las aguas ya de suciedades. Pues. En general se puede señalar que entre 60 a 90% de las cargas de aguas residuales en un establecimiento de bebidas procede de la limpieza de botellas. Y miren que las botellas tienen sus etiquetas y las etiquetas tienen asociados metales que podrían ser tóxicos, ¿no? Para la salud. Y esos van al efluente. Bien, también hay en las aguas productos limpiadores, ¿no? Los productos de limpieza y desinfección en general. Los productos de limpieza pueden impartir fuerte acidez o alcalinidad a las aguas residuales. Las aguas residuales deben poseer un pH entre 6,5 a 9, o sea que no deben ser ni ácidas ni muy básicas también, al momento del vertido a la red pública, ya pudiendo el pH variar a niveles ácidos, bueno, y eso es a causa ya de las que haya carga residual más agresiva y que puede estar presente en estas aguas.
Estoy tratando de resumir porque ya se me quedan 3 minutos. Bien, entonces, a ver, algo más. A continuación se presentan compuestos activos en las sustancias de soluciones de limpieza, ¿ya? Hay sustancias de solución, dicho, estas sustancias de limpieza y desinfección incluida tienen sulfatos, ¿ya? Con las cuales se limpia el acero inoxidable justamente de los equipos, las instalaciones. Luego también no solamente hay sulfato, hay compuestos nitrogenados, ¿ya? Por ejemplo, se utiliza compuestos de amonio cuaternario y ácido nítrico, ¿sí? Para poder remover, acuérdense que los ácidos remueven incrustaciones que están en los tanques, en las tuberías, ¿sí? Entonces estos compuestos nitrogenados derivados de ácidos también están presentes dentro de las aguas residuales, porque son componentes justamente de los materiales de limpieza y desinfección, ¿no? Es la sustancia. Igual los compuestos fosforados, en la actualidad se emplea ácido fosfórico y sus sales para eliminar también incrustaciones, depósitos inorgánicos, que son insolubles en álcali, pero además el ácido fosfórico desarrolla acción limpiadora para sociedades de tipo orgánico, o sea, no solamente incrustaciones de naturaleza inorgánica, sino también sociedades orgánicas. Acuérdese de los compuestos fosforados empleados para ablandamiento de agua también. Bien, entonces, bueno, sigue ahí los compuestos fosforados que estarían presentes también en los efluentes, ¿sí? Y a ver, y también otro componente que está presente en los solventes son los metales pesados, y estos justamente vienen de las etiquetas, ¿no? Los metales pesados como el cromo, plomo, mercurio pueden estar presentes en el agua residual, y la fuente de contaminación proviene de las etiquetas de las aguas de bebida, por lo que la tendencia actual es el uso de ecoetiqueta para evitar la presencia de metales pesados en las aguas residuales, y estos metales pesados son muy dañinos a la salud. Y finalmente también hay sustancias orgánicas que son parte de los agentes tensoactivos de los productos de limpieza, es decir, los detergentes, ¿sí? Entonces hay detergentes también, de hecho, como parte de los efluentes,